nueva, siempre les digo, ¿para qué me va a servir esto que yo voy a hablar, que vamos a hablar ahorita? Yo me lo preguntaba mucho cuando veía biología celular, cuando veía anatomía, cuando veía bioquímica. Yo decía, ¿para qué me va a servir estos conocimientos en adelante? Evidentemente, tener conocimiento de bioquímica, tener conocimiento sobre la parte metabólica, de eso vivimos hoy día. ¿Okay? De esos conocimientos, y de esa manera podemos atender a un paciente y podemos hacer todos los esfuerzos para poder salvar a un paciente. Cuando vemos esta primera clase de fisiología de los líquidos corporales, yo veo aquí dos situaciones. Esto es un niño que está deshidratado, independientemente de la condición, la causa de esa deshidratación. Vemos un niño que está deshidratado. Aquí, ¿cómo puedo saber que está deshidratado? Ustedes esto no saben, pero una de las características clínicas es los ojos hundidos. Pudiese ser una de las características que el paciente, que este niño que tiene ojos hundidos, es un signo clínico de deshidratación y que probablemente pueda tener, puedo decir, este paciente está una pérdida de líquido o un déficit de ingesta de líquido. Independientemente cuál sea la razón o las dos cosas, el paciente tiene un estado de deshidratación. Pero vemos una segunda persona donde solamente vemos los miembros inferiores. Mire cómo están los miembros inferiores, el izquierdo, el derecho. Mire cómo aquí le están haciendo presión con el dedo, y al quitarle ese dedo va a dejar una especie de una fovea, una depresión. Para que ustedes entiendan ahorita, pues no saben ni qué fovea ni qué depresión, pero un huequito, como vamos a decir, en esa piel. Está hundido esa piel porque hay líquido acumulado. Entonces, todo lo contrario, el paciente tiene un acúmulo de líquido, una retención de líquido, independientemente de la causa que sea. Pero aquí hay una retención de líquido y aquí hay un déficit de líquido. Es decir, que aquí estamos en déficit y aquí estamos en ganancia, pero lo estamos acumulando en otro. Simplemente al ver todo esto, hoy en la clase del jueves vamos a entender qué es lo que está ocurriendo por la fisiología de los líquidos corporales. Los objetivos de esta clase son definir qué es homeostasis y qué es hemostasia. Son dos términos que, a pesar que se refieren a cosas totalmente distintas, pero siempre tiende a confundir. Segundo es conocer y razonar la forma de calcular el volumen de un compartimiento líquido. Una de las cosas que había dicho la profesora Liliana en la primera clase es que aquí vamos a hacer algunos cálculos. Por eso que aquí uno de los conocimientos básicos que tenemos que hacer es conocimientos de matemáticas. Prácticamente aquí, en esta primera clase, conocimiento de una simple regla de tres y de usar la lógica. Tercero es conocer y deducir los cambios fisiológicos y patológicos que se pueden producir en el agua corporal total, en el volumen, en la concentración de sus componentes y distribución. Porque aquí vamos a hablar de líquidos, pero no solamente los líquidos, sino de sus constituyentes. Porque cómo se mantiene todo en equilibrio para que pueda funcionar el cuerpo correctamente. Conocer los distintos compartimentos líquidos y la importancia de la unidad microcirculatoria, porque vamos a darnos cuenta hoy que ese líquido que tenemos en el cuerpo no solamente está en un solo lugar. Hay distintos lugares y hay distintas barreras que me permiten establecerlos, separarlos y ubicarlos en compartimentos. Diferenciar entre edema de derrame y las características de sudado y trasudado, definir los cambios patológicos y su corrección. Entonces, esta es una palabra que aplica durante toda fisiología. Es la palabra de homeostasis, que es el mantenimiento de las condiciones casi constantes en el medio interno. Pero cuando hablamos de homeostasis, tenemos que hablar siempre mi objetivo es mantener el equilibrio del funcionamiento del cuerpo humano. Y cuando hablamos de equilibrio, no solamente me refiero a lo que es líquido, aplica a todo. Yo necesito tener una temperatura normal, necesito tener una frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal, una tensión arterial normal, una presión, una saturación de oxígeno normal. O vamos no solamente en lo clínico, yo necesito tener una diuresis o una cantidad de orina normal en 24 horas, necesito tener unos valores de glucosa en la sangre normal, necesito tener la cantidad de sodio, potasio, calcio, necesito tener esa normalidad.
Por eso que nuestro objetivo siempre va a ser esto. ¿Por qué necesitamos tener ese equilibrio completamente? Porque eso es vital, eso es básico para la supervivencia del ser humano. Para nosotros poder estar acá, para yo poder estar dando clases, para ustedes que están aquí recibiendo la clase y estar en condiciones de estar alerta para recibir toda esta información, nosotros necesitamos tener ese equilibrio. Y el equilibrio representa el equilibrio, o la homeostasis, lo que representa el funcionamiento cardiovascular, renal, pulmonar, cerebral. Todo eso necesito que esté trabajando constantemente para tener en condiciones normales todo nuestro medio interno. Entonces aquí tenemos todas las características, algunas características, que queremos mantener siempre en equilibrio. Necesito tener una temperatura, un volumen normal, las concentraciones de azúcar en la sangre normal, las concentraciones de CO2 o de oxígeno, una presión arterial. Yo tengo que mantener todo ese equilibrio porque ese es nuestro objetivo. Pero también tenemos otro término que es hemostasia, que a pesar que no vamos a hablar en este primer módulo de hemostasia, porque eso forma parte del segundo módulo y lo va a dar la doctora Liliana, la hemostasia, como se escribe muy similar, por eso que lo tratamos de hacer de diferenciar. La hemostasia son aquellos mecanismos fisiológicos cuya función principal es evitar la pérdida de sangre. Yo estaba cortando una papa, me rompí el dedo y empecé a sangrar. En ese momento se genera o se activa esos mecanismos hemostáticos para evitar el sangrado y detener ese sangrado. Entonces, esa hemostasia va a depender de tres factores: de la pared del vaso, depende de las plaquetas para formar ese tapón y evitar que siga sangrando, y de los factores de coagulación. Sin embargo, eso forma parte de otra clase, de otro módulo, simplemente esto es para que vean las diferencias. El agua, aquí vamos a hablar mucho de agua, vamos a hablar de compartimiento y vamos a hablar dónde está ubicado todo ese contenido líquido. Es el elemento fundamental de la vida animal. Eso es algo, aquí vamos a repasar muchísimas cosas de bioquímica, ¿ok? Si es que no les gustó bioquímica, lo siento por ustedes. Pero vamos a recordar algunas cositas de bioquímica, de biología celular. Las características físicas del agua es termoestabilizadora y un solvente universal. Pero el agua representa vida, porque es lo que nos va a permitir que se produzcan todos los procesos en el organismo. Recuerde que si hay, y que tiene que mantenerse en condiciones normales. Si hay un exceso, es patológico. Si hay un déficit de ese líquido, es patológico. Por eso que cuando hablamos de agua, tenemos nuestro objetivo que tiene que ser la homeostasis y mantener ese equilibrio. ¿Cuáles son las funciones del agua? Aporta el líquido para las secreciones glandulares, solvente de las reacciones químicas e inorgánicas del cuerpo. Eso lo vieron ustedes en bioquímica. Necesitamos agua porque en algunos me da el oxígeno, en algunos me da el hidrógeno. Hay algunas funciones, hasta en aquellas reacciones de oxidorreducción. Hay muchas reacciones que se necesita el agua. Tenemos como un medio de transporte de soluto, de sustancias. ¿Okay? Un diluyente para la digestión y absorción de los alimentos, claro que sí, porque cuando yo ingiero un alimento, eso lo vamos a ver en la fisiología digestiva, cuando yo ingiero un alimento, y para que esos alimentos cuando lleguen a nuestro estómago y después pase el duodeno, que comience ese proceso de digestión y absorción, yo necesito primero el aporte líquido por las secreciones glandulares que van a ver aquí. Y es importante para que se produzca la digestión y la absorción de esos alimentos que se han ingerido. Tiene un efecto termorregulador, mantiene la volemia. Y es importante tener en cuenta esto, que me mantiene el volumen normal o el volumen de sangre normal, y al mantener el buen volumen de sangre en el cuerpo me va a mantener presión arterial. Como decía, mantiene la presión arterial, mantiene la función renal. ¿Por qué mantiene la función renal? Porque ustedes se habrán podido dar cuenta que dependiendo de la cantidad de líquido que ingerimos durante el día, va a depender la cantidad de orina que podemos eliminar en 24 horas. Si yo puedo tener una ingesta de líquido de 2000 cc o de 3000 cc, 2 o 3 litros al día, ¿qué ocurre desde el punto de vista renal? Vamos varias veces al baño
Porque nuestra diuresis aumenta. ¿Sabemos qué es diuresis? ¿Sí? Ok. Entonces nuestra diuresis va a aumentar en estos casos. Pero, ¿qué ocurre cuando ingerimos poca cantidad de líquido? Va a haber menor cantidad de volumen de sangre que va a llegar a ese riñón, y como un mecanismo compensador, el riñón va a decir, si hay menos ingesta de líquido, está llegando poco líquido al riñón, entonces vamos a tratar de disminuir las orinas, la cantidad de orina que va a eliminar durante 24 horas, para tratar de compensar y evitar la pérdida excesiva, porque por algo hay una disminución importante del riego sanguíneo a ese riñón. Mantiene la concentración normal de electrolitos, ¿okay? El agua corporal total. Aquí entonces comenzamos a hablar del agua. Habíamos dicho, o ustedes habían aprendido en bioquímica, que el cuerpo humano está constituido por billones y billones de células. ¿Okay? En la célula está constituida principalmente por proteínas, tiene ácidos grasos, tiene carbohidratos, pero el principal constituyente de todo esto del cuerpo humano es el agua. El 60% del peso corporal total de cada uno de nosotros está constituido por agua. Sin embargo, miren cómo yo les digo 60%, pero eso puede ser variable, porque puede variar ese 60% dependiendo de algunas condiciones. Depende de la edad, depende del sexo, depende del peso de cada paciente. Entonces, pero en una persona normal representa el 60% del peso del corporal está constituido por agua por litro. Aquí hacemos una primera regla de 3. Aquí ya comenzamos. En muchos libros de fisiología, y no solamente de Gato, Gannon, y de los anteriores y de los nuevos, siempre van a ver que en las fórmulas colocan, y en toda la explicación, colocan como un peso promedio de 70 kilos. Sin embargo, ya en las últimas literaturas de fisiología establece que desde hace ya varios años el peso promedio no es 70 kilos, porque aquí no estaríamos ninguno en ese peso promedio. Ya estamos muy por encima de ese peso promedio. Se considera que el peso promedio en el hombre es de 88.8 kilos y en las mujeres prácticamente como 77.4 kilos aproximadamente. Le digo esto para que tengamos conocimiento de que ya esos parámetros de promedio de 70 kilos ya no es lo ideal de nombrarlo, pero todos los libros, hasta la última publicación de Gato, ustedes van a ver que todos lo hablan a base del peso promedio de 70 kilos. Pero ellos hacen esa mención de que esos valores hay que cambiarlos a futuro. Una manera para calcular el agua corporal total, si yo le estoy diciendo que el agua corporal total representa el 60% del peso de una persona, yo necesito calcular el agua y yo lo hago con una simple regla de 3. Puede ser, por ejemplo, usted va a Chile. Aquí te voy a preguntar. ¿Cuánto pesa? Bueno, no, ahora vamos a preguntar a una chica. ¿Cuánto pesa usted? 77 kilos. Entonces, aquí el bachiller pesa 77 kilos. Si yo le quiero calcular en un paciente que pesa 77 kilos, quiero calcular el agua corporal total, simplemente hago una regla de 3. Yo detengo que el paciente pesa 77 kilos. Si yo en 77 kilos, yo tengo que sacar el agua corporal total. Ese peso representa el 100%, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ya va. Ok, así. 100. Profe. Ya le explico. Tranquilo. Déme la oportunidad. Tranquilo, bachiller, todavía no estoy dando la oportunidad. Puede sentarse, yo le aviso ahorita. Entonces tenemos, el paciente tiene pesa 79 kilos, ¿ok? Pero vamos a calcularlo mejor a 70 kilos. Si en 100 kilos hay 60 litros, ¿ok? Vamos, ¿cuánto pesa? 77. En 77 kilos, ¿cuántos litros vamos a tener?
¿Quién me lo calcula aquí? 42. No, 42 no puede ser. Ah, ok. La X es igual a 46.2 litros. ¿Ok? Esto es una forma sencilla para calcular el agua corporal total. Yo sé que por cada 100 kilos hay 60 litros. En 77 kilos que tiene el paciente, ¿cuántos litros vamos a tener? Entonces hacemos una regla de 3. 77 por 60 entre 100. Y me va a dar 46.2 litros. 46.2 litros que sería el agua corporal total. 46.2 litros. Esto es lo que tiene este bachiller de agua corporal total. Entonces hacemos, en este caso tenemos un paciente que pesa 79.6 kilos. Entonces calculo el agua corporal total que representa 60%. Entonces multiplico 79.6 por 60 litros entre 100 kilos. Los kilogramos se van, me queda solamente la expresión de litros y es 47.76 en este caso. Esto es útil para calcular los otros compartimientos líquidos, porque yo solamente estoy hablando del primer compartimiento, que es el grande, que representa la cantidad completa que tenemos de líquido en el cuerpo. Sin embargo, más adelante vamos a ver que ese líquido va a estar ubicado en compartimientos. En un compartimento que va a ser intracelular y en un compartimento extracelular. Y por una simple regla de 3 nos va a permitir establecer el cálculo de esto. La proporción de agua corporal total no es constante durante toda la vida y en toda persona, porque va a variar de acuerdo a la edad, sexo y peso. Aquí vemos cómo es una de las variaciones que vamos a encontrar con respecto al agua corporal total. Vemos que el agua corporal total, a medida que va, cuando está en un embrión, representa un 90%. En aquellos niños prematuros o recién nacidos, aproximadamente está entre 75 y 80%. A medida que va avanzando la edad, en el hombre representa 60%, adultos jóvenes como nosotros, 60%, y a medida que va envejeciendo esa persona, o van pasando los años, va a ir disminuyendo la cantidad de agua. En la mujer ocurre que el agua corporal total en la mujer representa un 50% y a medida que va avanzando va disminuyendo. Aquí vemos cómo varía de acuerdo a la edad y el sexo. ¿Por qué en la mujer es menor el agua corporal total con respecto al hombre? Porque hay mayor contenido de grasa. ¿Por qué el adulto mayor tiene un porcentaje de agua corporal total menor que el joven? Porque tiene mayor concentración de grasa. Y si yo les digo, ay, y el obeso, este paciente gordito, rosadito, que lo vemos sanos, ¿cómo está la cantidad de agua corporal total en este paciente? Tiene que estar disminuida por la mayor concentración. Por eso que el agua corporal total en una persona varía de acuerdo a la edad, al sexo y al peso del paciente. Factores fisiológicos normales que modifican el agua corporal total, la edad. Vemos que este niño tiene evidentemente mayor concentración de agua con respecto a estos abuelitos. Vemos que la mujer embarazada o los adultos jóvenes o la mujer no embarazada o el gordito tienen concentraciones distintas de agua corporal total. Va variando según su condición. ¿Qué produce en el embarazo? En el embarazo va a haber una hipervolemia con hipotensión, cosa que no tiene mucha, si queremos buscar la lógica en una población general, con lo que dije en las funciones del agua, que yo les decía que las funciones del agua era mantener volemia y por consiguiente mantener presión arterial. En este caso no. En las mujeres, recuerden que hay una descarga hormonal, que muchas de esas hormonas que se descargan durante el embarazo pueden producir hasta vasodilatación y me puede producir, además que hay hipervolemia, pero esa vasodilatación me produce disminución de la presión arterial. Por eso que en estos casos hay hipervolemia porque hay mayor cantidad de líquido
porque tenemos el binomio madre-hijo, pero hay hipotensión y eso es una condición fisiológica, por eso que lo hablamos acá, no es patológico. Entonces, ¿por qué se debe esto? Porque hay una circulación en paralelo, circulación materno-fetal, todo debido por las hormonas sexuales femeninas, aquí hay una actuación también de la prostaglandina, y los vasos de resistencia convertidos en vasos de capacitancia. ¿Ok? Vasos de capacitancia es que permiten ser receptor de mayor cantidad de líquido en estos vasos. Entonces, en estos casos, ¿quién tiene mayor concentración de agua? ¿El papeado o el que se está comiendo que queremos comernos ahorita? El papeado. El musculoso, el atleta. En esa persona, en ese paciente, en ese individuo, es el que tiene mayor concentración de agua. Los alumnos que están en la entrada pueden venirse para acá, les ofrezco todo el piso que ustedes quieran. Ahí hay escaleras, no puedo ofrecer más porque no hay salones tan grandes para tenerlos a todos. Entonces, ¿cómo está distribuido ese 60% del peso corporal total? Está distribuido en dos compartimientos. Un compartimiento que es de líquido intracelular, que representa el 40%, y el líquido que está constituido fuera de la célula, que llamamos líquido extracelular, que representa un 20%. Ese 40% es el líquido que está constituido dentro de los billones de células que conforman el cuerpo humano. Y todo lo que está fuera de ese líquido es lo que vamos a llamar líquido extracelular. Ese líquido extracelular, que se representa el 20%, a su vez está distribuido en dos compartimientos. Un líquido que es intersticial y el plasma. ¿Ok? Ahí lo vamos a dividir. Pero quiero que sepa que 40% representa el líquido intracelular y 20% el líquido extracelular. Para evitar problemas en el tema de cálculo, usualmente, como lo explican todos los libros de fisiología, a pesar que yo les digo que el agua corporal total en las mujeres es 50% y en el hombre es 60%, todos los libros de fisiología lo calculan siempre en un hombre promedio. 40 y 20, tal cual, de esa manera se lo voy a dar. 40 y 20 y en un hombre promedio, ¿ok? Pero en el tema, en la cuestión de los cálculos, yo le voy a dar es el peso. Yo le voy a decir, el paciente pesa tanto y ustedes tienen que calcularlo de acuerdo a eso. A menos que, por ejemplo, yo les diga, calcule el peso corporal total en una femenina que pesa tanto, que ustedes saben que en una femenina no lo van a calcular a 60, sino lo van a calcular a ¿cuánto? A 50%. Entonces, la distribución del agua corporal total en los compartimentos hídricos, tenemos el compartimento intracelular, tenemos el compartimento extracelular. La sumatoria del compartimento intra y extracelular es el que nos va a dar el agua corporal total. El líquido extracelular a su vez está dividido en intersticial y en plasma. Estos compartimentos líquidos son espacios específicos, son donde se distribuye el agua corporal total. ¿Por qué se generan estos compartimentos? Porque están separados por barreras. La principal barrera que me separa del líquido intracelular del líquido extracelular es la membrana celular, la membrana plasmática. Ese compartimiento intracelular, si nos vamos a esto, tiene la misma concentración de agua y de electrolitos, de solutos. Independientemente que la célula forme parte de un órgano o de otro, tiene la misma concentración de solutos. De igual manera, vamos a ver acá que el líquido extracelular, que tiene dos subcompartimentos, el intersticial y el plasma, tiene la misma composición. Sin embargo, se difieren por algunas características que tiene más el líquido plasmático que el líquido intersticial, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, siempre va a existir un intercambio continuo entre agua y molécula entre los compartimentos líquidos. Siempre tiene que haber ese compartimiento y apréndase bien eso, porque es la mejor manera para compensar lo que pueda estar sucediendo en el cuerpo y para mantener el equilibrio. Imagínense que no estuviese este intercambio y disminuye la cantidad de líquido intracelular,
o disminuye la cantidad de líquido extracelular, o aumenta la cantidad de líquido extracelular y la de líquido intracelular no se modificaba. Si eso no ocurriera, ese intercambio entre los dos compartimientos, ¿cómo creen ustedes que va a ser ese objetivo de la homeostasis, de obtener ese equilibrio? Se pierde totalmente. Porque el equilibrio, esa homeostasis quiere decir que yo tengo que mantener la misma concentración de agua y soluto, o la misma concentración del subconstituyente en los distintos compartimientos. Porque si no, es cuando vamos entonces a tener las complicaciones de los líquidos corporales, por ejemplo, edema, derrame, o vamos a ver cómo se deshidrata una célula. Y para evitar eso, yo necesito que ese intercambio se esté produciendo continuamente. Entonces aquí tenemos el agua corporal total, 60%, de esos 60% tenemos líquido extracelular 20% y líquido intracelular un 40%. Todos van a representar el porcentaje del peso corporal. Tenemos otros compartimientos, tenemos que, aquí lo podemos dividir, el volumen plasmático 4.45% y el líquido intersticial aproximadamente como un 11%. El 40% está representado aproximadamente, 17% intersticial y el 40% el intracelular. Algunos libros de fisiología, los libros iniciales de Gayton, lo colocaban esos porcentajes de 4.5 y 17% de líquido intersticial. En el Gayton nuevo, el de fisiología, el de Gayton del 2021, ellos lo colocan, lo hablan más en cuartas partes, pero no lo hablan en porcentaje específico. Ellos dicen que el líquido intersticial representa más de las 3/4 partes de lo que es líquido extracelular y que el plasmático representa menos de 1/4 parte. Así sencillo lo coloco, sin porcentaje. Sin embargo, en el libro anterior yo todavía prefiero mantenerlo así con respecto a este porcentaje, porque es más práctico para nosotros, que aproximadamente el volumen plasmático representa el 4.5, del 4 a 5%. Entonces, si yo le digo, ¿el 4 a 5% de qué? ¿El 4 a 5% de qué? No del 20%, del peso corporal total. Porque recuerden, que yo le estoy diciendo el 40% es el líquido intracelular. Pero esto yo lo estoy separando, este 20% lo estoy separando en intersticial y en volumen plasmático. Ojo, son aproximaciones. Pero si yo sumo el 4 o 5% más el 17%, me da 21 o 22%, me da mayor porcentaje. Pero son porcentajes aproximados. Pero si yo a ustedes les mando a calcular, por ejemplo, calcúlenme el volumen plasmático, vamos a calcularlo de 4 a 5%, pero lo vamos a calcular 4 o 5% del peso corporal total. El líquido intersticial aquí dice 17%, pero es el 17% del peso corporal total. Por eso que esta sumatoria de 40, 17 y 4.5 aproximadamente debería dar un 60% del agua corporal total. Entonces aquí tenemos los cálculos de los compartimientos. Igualito es una regla de 3 para todos, ¿ok? Tenemos el cálculo del líquido intracelular que representa el 40%. Entonces yo coloco, si en 100 kilos hay 40 litros, en una persona que pesa 83 kilos, ¿cuántos litros van a haber? Multiplico, aquí esta multiplicación está errada, ¿ok? Voy a multiplicar 83 por 40 y lo divido entre 100. ¿Cuánto da esto? Vamos a corregir esto. Creo que da 33.2. Verifiquen a ver. 32.2. Ajá, entonces da 33.2 litros. Esta sería la respuesta. Aquí esta fórmula está mal. Sería aquí 83 por 40 entre 100 y me da 33.2. Pero yo les pregunto entonces, vamos a calcular el líquido extracelular. El líquido extracelular representa el 20%. Entonces si en 100 kilos hay 20 litros, 83 kilos que pesa el paciente, ¿cuántos litros hay? Lo multiplicamos 83 por 20 entre 100 y me da 16.6 litros, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto.
Todos los compartimientos los vamos a calcular de esa manera. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo es la composición de los distintos compartimentos? Aquí tenemos el compartimiento de líquido intracelular, del extracelular y del intracelular. En el intracelular y el extracelular, como ustedes lo vieron en bioquímica, como lo vieron en biología, se dieron cuenta que hay muchas sustancias, muchos componentes, hay muchos cationes y muchos aniones. ¿Okay? El principal cation que vamos a encontrar en el líquido extracelular es el sodio. ¿Okay? El principal anión que vamos a encontrar en el líquido extracelular es el cloro. Pero también podemos encontrar, bicarbonato, vamos a encontrar pequeñas cantidades de calcio, vamos a tener proteínas. Pero miren cómo lo separamos. Este compartimiento intravascular, donde se encuentra el plasma, y el intersticial está separado por una membrana. Esta membrana que es la pared del vaso sanguíneo, es la membrana que lo separa. Y es una pared que permite intercambiar muchas sustancias, es muy permeable al agua, permite intercambiar fácilmente entre dos subcompartimientos del líquido extracelular, permite intercambiar sodio, potasio, cloro perfectamente. Pero una de las principales diferencias, que lo que no permite pasar, es la proteína. Y es una de las características que me hace diferenciar de lo que representa el intravascular y el intersticial. Cuando hablamos de líquido intravascular y hablamos de plasma, ¿ustedes saben qué es el plasma? ¿Es qué? Dígalo, profe. Hey, mis niños, ustedes pueden hablar, pero me hablan, o sea, yo no lo escucho. Hablan como pareja. La parte líquida de la sangre. Es la parte líquida de la sangre. Pero hay que tener en cuenta que en el líquido, en la sangre, yo voy a tener células. Y en las células que tengo, líquido también es. Pero representa la parte líquida de la sangre. Cuando yo le tomo a un paciente una muestra de sangre y lo mando a centrifugar, al centrifugarlo, todas las células se van a piñar en el fondo del tubo de sangre. Y el resto del líquido representa el plasma, representa la parte líquida de eso. Sin embargo, les explico esto porque yo les puedo preguntar a ustedes, bueno, ahora vamos a calcular el volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo no es el plasma. El volumen sanguíneo es toda la cantidad de líquido que hay dentro de un vaso sanguíneo. Y ahí, cuando yo quiero calcular el volumen sanguíneo, y tengo que sumar lo que representa el líquido que hay dentro de la célula, dentro del vaso sanguíneo, y el líquido que forma parte del plasma. Yo tengo que sumar los dos. Pero cuando hablamos de plasma, aquí representa, el plasma representa el líquido extracelular. Pero cuando yo digo volumen sanguíneo, yo tengo que hablar del líquido intracelular y el líquido extracelular que está dentro del espacio intravascular. Entonces, aquí la característica del líquido extracelular, tenemos potasio, un potasio que puede ser de 3.5 a 5 miliequivalentes litros, el sodio que es de 135 a 145 miliequivalentes litros, el bicarbonato que es de 22 a 28 miliequivalentes litros, el calcio de 2.4, pero el espacio intravascular, como la membrana vascular, la pared del vaso, es relativamente impermeable a las pequeñas proteínas, no logra pasar. La diferencia de estos dos es que vamos a encontrar mayor cantidad de proteína en el espacio intravascular con respecto al intersticial, porque no permite que se escape. Si permitiera que se escape, entonces allí vamos a tener otro grave y severo problema, como acúmulo de líquido en otras partes del cuerpo. Entonces, eso es una de las diferencias. Principal cation, nuevamente, es el sodio, principal anión es el cloro. Miren cómo las cosas que yo repito mucho son las cosas que yo pregunto en el examen. De esta manera, así lo pregunto. En el espacio intracelular, tenemos que el principal cation es el potasio, que tiene 140 miliequivalentes litros. Miren cómo ustedes ven la diferencia de las características o la composición de los distintos compartimientos. Vemos que aquí el potasio intracelular es 140 y en el extracelular es de 4 miliequivalentes litros. Vemos una diferencia importante.
vemos que el sodio es mayor concentración líquido intracelular, pero vemos cómo la concentración del sodio intracelular es de 10 miliequivalentes litro. Vemos que el cloro está bajo en 4 miliequivalentes litro. El calcio prácticamente es imperceptible en esa zona, es de 0.001 miliequivalentes litro. Tiene mayor concentración de proteína el intracelular con respecto al extracelular. Entonces, aquí complicamos un poquito la cosa. Vamos entonces al cálculo del volumen sanguíneo. El volumen sanguíneo representa el 7% de qué? Del peso corporal total. En una persona que pesa 70 kilos, si yo quiero calcular el volumen sanguíneo, lo calculo midiendo el 7% del agua corporal total. En algunas literaturas de fisiología van a encontrar, algunos dicen 7, otros dicen 8, pero en las nuevas publicaciones de fisiología colocan 7% del agua corporal total, representa el volumen sanguíneo. En ese volumen sanguíneo, si es así, el 7% yo lo puedo calcular de una manera fácil. Hay una regla de 3, lo hago, saco 7%. Pero aquí no lo vamos a sacar por una sencilla regla de 3. Vamos a complicarlo un poquito. No lo complico yo, así me dijeron que lo dijera. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Para calcular el volumen sanguíneo de otra vía, yo lo tengo que sacar por el hematocrito. Si yo a ustedes les digo, les hago una pregunta de examen, digo, calcular el volumen sanguíneo, si es por esta vía, que les voy a explicar ahorita, yo les tengo que dar el valor del hematocrito. Si no les doy el valor del hematocrito, es difícil que ustedes lo puedan calcular. Ahí tendría que calcularlo directamente por el 7%. Entonces yo aquí le doy el valor de peso, 70 kilos, y un hematocrito de 45%. El hematocrito ya saben que es la porción representa la parte celular, ¿ok?, que se encuentra en la sangre. En el hombre, aproximadamente, en el hombre promedio es de 0.4, 0.40, o puede ser un 40%. En las mujeres es aproximadamente 0.36 o 36%. Como lo puedan ver, ese es el valor. Pero puede variar de una persona a otra, porque no es que este hombre tiene 40 y esta mujer tiene 36. No, porque depende también con las células, las principales células que tenemos en la sangre, ¿cuál es? Los glóbulos rojos. Y en esos glóbulos rojos, ¿ok?, si el paciente tiene pocos glóbulos rojos, ¿ok?, los pacientes, por ejemplo, anémicos, los pacientes que tienen una hemoglobina en 6, así sea hombre de 70 kilos, tiene una hemoglobina en 6, no va a tener un hematocrito 45, porque el número de células que va a tener en la sangre es mucho menor. Entonces el hematocrito varía en este paciente. Entonces tenemos hematocrito 45% en un peso 70 kilos. El hematocrito de 45%, ¿qué quiere decir? Que por cada 100 ml de sangre tenemos 45 células. Eso es lo que representa, el 45%. Si en cada 100 ml de sangre tenemos 45 células, ¿qué es lo que queda fuera de estos 100 ml? 55 cc. Y estos 55 cc representan la parte líquida de la sangre. ¿Okay? Entonces tenemos 45 células y 55 ml. Partiendo de allí, entonces yo voy a calcular el volumen plasmático primero. Entonces tengo que calcular el volumen plasmático para después calcular el volumen sanguíneo. Entonces yo sé que el volumen plasmático son valores de 4, 4.5 a 5% en un peso 70 kilos. Si yo lo calculo a 4%, digo que en 100 kilos, 4 litros son de plasma. En 70 kilos, ¿cuántos litros de plasma tengo? Entonces me da 2.8 litros de plasma que tiene ese paciente. Ahora yo voy a calcular el volumen sanguíneo. Entonces yo sé que en 100 ml de sangre, que es la totalidad, hay 50 ml de plasma. Pero yo ahora quiero saber cuál es la cantidad de sangre total que hay cuando tengo 2.8 litros de plasma o 2.800 cc de plasma. Pues recuerden que este 100 cc de sangre, yo quiero que en el 100 cc de sangre, aquí hay plasma y aquí hay hematocrito, células.
Pero ya yo sé que por cada 100 ml de sangre que están las dos incluidas, hay 50 ml de plasma. Si yo digo que en 2800 ml de plasma, ¿cuánto de sangre hay? Me da creo que 5.90. 5.1, no da allí, no da allí. Calculen, multipliquen 2800 por 100 entre 55. 5.09. Ok, me da 5.1. Aproximadamente 5 litros que vamos a encontrar en un paciente de volumen sanguíneo. Pero esta fórmula que estoy diciendo es fórmula de POE calculándolo a partir del valor del hematocrito. Tranquilo, a los delegados el día de hoy, al final de la noche, cuando lleguen la noche a la casa, yo les voy a pasar una presentación de PowerPoint donde van a estar todas estas fórmulas, ¿ok? Para que ustedes lo tengan. Y ustedes lo van practicando cambiando lo que es, cambiando el hematocrito. Entonces, el compartimiento del líquido extracelular tenemos el volumen plasmático intravascular que representa de 4 a 4.5%, que ese volumen plasmático, aquí tenemos que estar claro que en el volumen plasmático intravascular tenemos el hematocrito, ¿ok? Que va a acompañar al plasma. El hematocrito es la relación que existe entre la célula y la sangre total. El valor promedio normal, aquí puede ser 45, en los nuevos libros coloca un 40% y en las mujeres si quiere. ¿Qué significa? Cuando yo digo 45%, quiere decir que por 100 ml de sangre hay 435.045 cc de células y 50 cc de plasma. También tenemos un compartimiento o líquido intersticial aproximadamente un 17%. Digo aproximadamente porque la sumatoria de los dos debería dar un 20%. Tenemos un compartimiento linfático que es un 2% y tenemos que es un espacio transcelular que representa un 1 a 3%. El compartimiento linfático es el que vamos a encontrar en todo lo que representa el sistema linfático, los ganglios, los vasos linfáticos, la linfa que recorre todo ello, representa prácticamente ese 2%. Prácticamente este compartimiento linfático tiene una función inmunitaria de defensa, ¿ok? Y permite el drenaje de todo lo que no nos sirve, de todo lo que ya hemos utilizado nuevamente de retorno al sistema venoso. Ese sistema linfático no funcionando, un sistema linfático de drenaje, todo se va a ir acumulando en algún espacio. Tenemos espacios transcelulares que representan el 1 al 3%. Esto es un espacio localizado dentro de un sistema o un órgano que está separado del líquido extracelular y que está separado por un epitelio donde se sintetiza y circula un líquido especializado. Ejemplos de esto, tenemos el líquido cefalorraquídeo, el líquido en el sistema gastrointestinal, los espacios potenciales, tenemos el líquido amniótico, ¿okay? El humoracoso, tenemos toda esa cantidad de líquido que está separado del líquido extracelular por ciertas paredes celulares. ¿Okay? Tenemos espacios potenciales, que estos espacios potenciales forman parte del líquido transcelular, ¿okay? Y son aquellos ubicados entre dos membranas serosas. Entre dos membranas serosas que cubren un órgano. Por ejemplo, ustedes cuando vieron pulmones, vieron que la pleura es la doble membrana que cubre a los pulmones. Y esa doble membrana tiene una cantidad de líquido aproximadamente de 15 o de 10 ml. ¿Y qué es lo que hace? Que esa doble membrana, ese líquido hace que esa doble membrana se ponga en contacto una con la otra, facilite ese roce y facilite el movimiento del pulmón durante la respiración. Pero eso lo hablaremos cuando veamos fisiología respiratoria. Entonces, cuando en estos espacios potenciales puede ocurrir, cuando se altera ese equilibrio, vamos a ver que puede encontrar acúmulo excesivo de líquido en el espacio potencial y encontramos que puede haber los derrames, ¿ok? Y hay que diferenciarlo del edema, que el edema es el acúmulo de líquido, pero no en un espacio potencial, sino en el intersticio, ¿ok? En la célula intersticial, en lo que está cercano a ese líquido extracelular. Hay dos tipos de derrame.
hay dos tipos de derrame. Un derrame que puede ser trasudado y un derrame que es exudado. Solamente para que tengan conocimiento. Cuando es un derrame tipo trasudado, quiere decir que la causa de ese acúmulo de líquido en un espacio potencial no es la membrana, sino es causa sistémica. Por ejemplo, por aumento de la presión hidrostática o por la disminución de la presión fluidomóvil, que posteriormente vamos a explicar. Y cuando hablamos de exudado, quiere decir que el problema no es que haya mucho líquido o poco soluto que evite la formación de líquido, sino el problema es que se enfermó la membrana y esa inflamación de esa membrana es lo que hace que se acumule líquido. Es decir, desde el punto de vista neumonológico, cuando yo a todos los pacientes que tienen un derrame celular, yo tengo que verificar si es un trasudado o exudado. Porque si es un trasudado, yo digo la causa no es pulmonar, la causa es sistémica, renal, cardíaca, hepática. Pero si es un exudado, donde el exudado es por inflamación de la membrana de esa pleura que cubre esos pulmones, la causa es pulmonar. Características de esto, por ejemplo, en el trasudado hay un desequilibrio hidrostático por aumento de la permeabilidad normal y el exudado es por aumento de la permeabilidad del capilar. Con las características en el trasudado hay poca cantidad de proteína, en el exudado hay mayor cantidad de proteína, contenido celular, en el trasudado no debería haber contenido celular o células allí, aquí en el exudado se van a encontrar células, y detritos celulares en el trasudado, como es por cambios de la presión hidrostática, por exceso líquido o déficit de soluto, no deberíamos haber detritos celulares. En el exudado sí lo vamos a encontrar. Hasta aquí la clase del día de hoy. Nos vemos en la clase del día jueves. El día jueves comenzamos la clase a las 12 de mediodía. Antes que peleen algunos. Los alumnos míos del grupo B, que debe ser muy poco porque todos estamos ya de acuerdo con el cuadro maestro de la clase. Los pocos alumnos que no pueden asistir a la clase de las 12, asisten a la clase siguiente, porque la estoy repitiendo la misma clase. No tengo ningún problema. ¿Okay? Los pocos alumnos que no pueden llegar a las 12 vienen a la siguiente clase y es la misma clase. ¿Okay?